Extraordinario descubrimiento. Niño expone lo sorprendente que su papá le hizo en la comisaría. Mateo, un niño de 10 años con sueños de grandeza, nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente. En su barrio, las calles murmuraban historias de lucha y esperanza. Pero ahora, el eco de las acusaciones contra su padre, un respetado oficial de policía, se convertía en el murmullo ensordecedor que sacudía los cimientos de su hogar. ¿Cómo puede ser posible?, pensaba Mateo mientras las miradas de sus vecinos se convertían en dagas que atravesaban su pecho. Su padre siempre había sido un héroe para él. ¿Cómo podían dudar de su integridad? Mientras se acomodaba en su pequeña habitación, con las paredes decoradas de dibujos y recortes de prensa, su curiosidad se tornó en auténtica desesperación. Un dilema moral se aferraba a su estómago como un puño apretado. Debería investigar la verdad sobre las acusaciones que envolvían a su padre, arriesgándose a destruir lo que quedaba de su familia, o guardaría silencio por lealtad. La respiración se le volvía irregular y la tensión muscular en sus hombros crecía con cada pensamiento intrusivo. Si yo descubro que no es verdad, puede que todo cambie, se decía, sin poder dilucidar en su mente la dualidad de su amor y su sentido de justicia. La presión aumentaba con cada rumor que llegaba a sus oídos. Dijeron que tu papá se quedó con dinero de las multas, que ha sido parte de un trato sucio. Cada palabra era una lanza que lo atravesaba. Mateo se paseaba de un lado a otro, su mente un torbellino de dudas. Si se encontraba con una verdad oscura, ¿estaría dispuesto a enfrentarla? La idea de traicionar a su padre, por quien había admirado tanto, lo hacía sentir como si tuviera una roca en el pecho. Sin embargo, su deseo de justicia, de defender lo recto, ardía en él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con una determinación casi infantil, Mateo se adentró en el pequeño desván de su casa, un lugar lleno de polvo y recuerdos olvidados. Allí encontró archivos viejos que pertenecían a su padre. Entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, una serie de documentos borroneados captaron su atención. Con cuidado, examinó las páginas y, para su asombro, descubrió un acto sobresaliente de valentía que su padre había realizado años atrás, en una situación similar. Aquella revelación hizo temblar su corazón y sacudió la imagen de su padre de forma profunda. Cada palabra le conectaba a un legado de lucha, uno que ahora tenía que defender con su propia vida. Desgarrado entre el amor por su padre y la necesidad de protegerlo, Mateo se sintió suspendido en una tormenta emocional. La noche se cernía sobre el barrio, pesando en su pecho como un manto oscuro, mientras preparaba el siguiente paso en su misión personal. Debería contarlo, o guardarlo, reflexionaba, pero cada decisión lo acercaba más a un abismo. Con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, se dio cuenta de que lo que estaba por descubrir podría cambiar no solo su vida, sino la vida de todos a su alrededor. En ese momento culminante, con un corazón palpitante, Mateo se sintió más que un niño, se sintió un guerrero en busca de la verdad, al borde de un precipicio donde su siguiente paso definiría su destino y el de su familia. El desván, que antes le parecía un santuario de memorias, ahora se transformaba en un campo de batalla donde cada hoja de papel representaba un dilema. Mateo, decidido a no dejar que la sombra de las acusaciones ensombreciera la imagen de su padre, comenzó a conectar los puntos entre los documentos. Lo que inicialmente había sido un deslumbrante alrededor de héroes y leyendas, ahora se tornaba en un paisaje gris de secretos y verdades ocultas.
A medida que leía, su mente procesaba información con una intensidad inusual. En su pequeño mundo, una revelación lo sacudió: la valentía de su padre no solo era admirable, sino que se había visto envuelta en conflictos que no sabía que existían. Aquí estaba en una búsqueda personal que cambió su perspectiva en un instante. Sin querer, había comenzado a comprender el peso de la justicia y la verdad, los dos pilares que su padre había defendido durante años. ¿Valía la pena arriesgar esa imagen perfecta al descubrir algo oscuro? Mateo se sentía abrumado, no solo por los posibles secretos, sino por la perspectiva de convertirse en una extensión de la integridad de su padre. Con una mezcla de adrenalina y miedo, decidió que su próximo movimiento debía ser inteligente. Necesitaba más información, algo que le diera claridad sobre si las acusaciones tenían fundamentos o si eran meras invenciones de aquellos que querían lastimar a su papá. Salió del desván, protegiendo celosamente los documentos, y se dirigió hacia el barrio. Inicialmente tenía la intención de buscar aliados, compañeros del colegio que pudieran apoyarlo con sus miradas críticas, pero se dio cuenta que el apoyo que necesitaba era de alguien con más conocimiento. Sus pensamientos lo llevaron a don Javier, el anciano que siempre estaba dispuesto a escuchar y que había estado presente en muchos de los momentos cruciales de su vida. Don Javier había sido amigo de su padre desde antes de que Mateo naciera, tanto en las buenas como en las malas. Podía tener información invaluable. Sin embargo, la decisión no era fácil. ¿Qué le diría a don Javier? ¿Le contaría sobre su viaje al desván, sobre sus dudas? Existía también el temor de que su propia investigación pudiera traer consecuencias no deseadas. La lealtad a su padre lo obligaba a ser prudente, pero el deseo de descubrir la verdad lo empujaba hacia adelante. En un instante de resolución, Mateo escuchó el sonido de su corazón palpitar más rápido. Comprendió que el momento se había vuelto crítico, cada segundo contaba y cada elección se volvía fundamental. Paseó por las calles con una mezcla de determinación y ansiedad, organizando sus pensamientos. Las acusaciones, las balas que pegaban en la vida de su familia, ahora se disolvían en la urgencia de su misión, de la necesidad de encontrar una respuesta. A medida que se acercaba a la casa de don Javier, un nudo se formó en su estómago. Tenía miedo de lo que pudiera suceder, pero sabía que no podía rendirse. Finalmente llegó, y antes de golpear la puerta, reflexionó por última vez. El espíritu de su padre lo acompañaba, la clave para desentrañar la verdad podría estar al otro lado de esa entrada. Con un último respiro, levantó su mano y tocó la puerta. El sonido resonó en el silencio de la tarde, pero lo que no sabía era que detrás de esa puerta lo esperaba una revelación que podría cambiar su vida para siempre, colocándolo nuevamente entre el amor y la justicia, un punto sin retorno en su búsqueda. ¿Qué secretos revelará don Javier? La puerta se abrió lentamente, revelando a don Javier con su característico sombrero y una mirada que denotaba curiosidad y calidez. Mateo sintió un alivio temporal al ver la figura conocida, pero su mente estaba lejos de aquella tranquilidad. Las dudas y secretos palpitaban en su conciencia, exigiendo ser confrontados. «Padre de Mateo, ¿qué te trae por aquí?», preguntó el anciano con un tono suave que contrastaba con la tormenta de pensamientos que azotaba a Mateo. La calidez de la entrada se sentía abrumadora, y por un instante, el joven se sintió en casa. Sin embargo, la realidad lo atrapó con fuerza, recordándole el peso de la misión que había asumido. Don Javier, comenzó, con la voz entrecortada, he estado revisando documentos de mi padre. Cosas que nunca imaginé que existieran. Su corazón se aceleró, sintió como el temor y la determinación luchaban por salir de su pecho. El anciano lo miró con atención, y Mateo se sintió un poco desnudado ante esa mirada escrutadora. ¿Debería confesarle todo? Las palabras se fueron acumulando en su mente, pero algo lo detuvo. Manejar la verdad con cautela podía ser clave. ¿Podrías contarme sobre la relación de papá y la comisaría,
preguntó Mateo, intentando mantener un tono casual. La conexión entre su padre y los conflictos que había leído comenzaba a tomar forma. Don Javier se cruzó de brazos, como si recopilara sus pensamientos. Tu padre era un hombre honesto y justo, siempre defendía a los demás, empezó a relatar, el eco de su voz resonando en la entrada. Pero en la comisaría, la política a menudo complicaba las cosas. Hubo momentos difíciles donde lo que era justo no siempre era lo que aparecía en la superficie. Las palabras de don Javier resonaban en la mente de Mateo, cada sílaba como una pieza del rompecabezas que intentaba armar. La conversación se tornó densa, cargada de implicaciones, y Mateo se encontró atrapado entre la admiración hacia su padre y una creciente inquietud. ¿Cuántos misterios ocultaba su vida en la sombra de la justicia en la que él había creído? No todo es blanco o negro, continuó don Javier con un tono grave. Los héroes a veces se ven obligados a tomar decisiones difíciles. A veces, papá se vio en la obligación de hacer tratos con personas que podrían guardar secretos inconfesables. Mateo sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Acaso su padre había pecado en lo sobrenatural de su figura? La idea lo complicaba. Estaba colisionando con el ideal que había sostenido sobre él y la realidad de que su vida estaba plagada de decisiones moralmente cuestionables. La ansiedad empujaba a Mateo hacia la superficie. ¿Por qué nunca me lo contó?, preguntó en voz baja, su voz temblaba casi imperceptiblemente. Don Javier suspiró. A veces, cargar con la verdad es más pesado que vivir con mentiras. Tu padre no quería que cargaras con esos secretos. Lleno de confusión, Mateo sintió que el universo de su padre y su propia búsqueda de verdad comenzaban a entrelazarse de una manera inevitable. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, la urgencia en su voz haciéndose palpable. Buscar la verdad siempre, pero nunca olvidar que hay cosas que pueden fracturar tu fe, aconsejó el anciano, dejando que esas palabras calaran hondo en el corazón de Mateo. Así, con su mente y corazón sumidos en dudas letales, Mateo comprendió que el viaje apenas comenzaba. Había tantas capas en el legado de su padre que necesitaba explorar aún. La búsqueda de la verdad y la comprensión de su esencia se volvía más peligrosa y valiosa al mismo tiempo. Y en ese momento, una decisión crucial brotó en su mente, debía enfrentarse a las voces adversas que rodeaban a su padre. La necesidad de proteger su legado pasaba ahora de ser una sonrisa nostálgica a una urgencia inquebrantable. Todo había cambiado. La línea entre la admiración y la traición se había oscurecido. ¿Estaba Mateo dispuesto a arriesgar la imagen de su padre en nombre de la verdad? Cada paso lo acercaba más a su destino, un destino que quizás lo llevaría a un crescendo inevitable. El eco de sus dudas reverberaba, ¿estaba preparado para las revelaciones que se avecinaban? Mateo salió de la casa de don Javier con un torbellino de emociones. Las revelaciones sobre la vida de su padre se revolvían en su mente como un mar embravecido, cada ola arrastrando consigo su fe en la figura paternal que había idealizado durante tanto tiempo. Caminó con paso firme por las calles del barrio, pero cada paso era un eco de las decisiones que debía tomar. La búsqueda de la verdad era ahora una carga palpable en sus hombros, y fue consciente de que debía actuar, no solo reflexionar. Su primer impulso fue dirigirse hacia la comisaría, ese lugar que había sido el refugio de su padre y, al mismo tiempo, el escenario de decisiones que lo habían marcado. Tenía preguntas que eran como agujas punzantes en su conciencia. ¿Qué secretos habían sido enterrados en esos pasillos? ¿Qué verdad se había ocultado tras la puerta de su oficina? Necesitaba respuestas, y sabía que la única forma de lograrlas era confrontando a los que habían trabajado a su lado. Al llegar, el edificio se erguía ante él, imponente y austero, como un guardián de la memoria de su padre. Sin embargo, la realidad de su misión se hundió en su pecho. ¿Cómo se atrevería a interrogar a quienes quizás conocían a su padre mejor que él? Pero una chispa de determinación comenzó a brillar en su interior.
No podía seguir viviendo en la sombra de la incógnita, debía conocer la verdad, por dolorosa que fuera. Respiró hondo y entró, el aire cargado de una mezcla de institucionalidad y desconfianza. Mateo se recordó a sí mismo sus objetivos: descubrimiento, confrontación, verdad. La figura del detective Arce, un ex compañero de su padre, apareció en su mente. Conocía a aquel hombre, había escuchado historias sobre su relación con su padre en los días de su infancia. Si alguien podía ayudarlo, era él. Después de recabar el valor necesario, se dirigió hacia la oficina de Arce. Golpeó la puerta, y el sonido reverberó por el pasillo. Al ser recibido, el detective lo miró con sorpresa. Mateo, qué sorpresa verte por aquí, dijo con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al ver el semblante preocupado del joven. Necesito hablar contigo, sobre mi padre, respondió Mateo, decidido. Las palabras cayeron en el aire como piedras lanzadas a un estanque tranquilo, provocando ondas de inquietud en su interlocutor. Arce lo condujo a su oficina y cerró la puerta, creando un espacio privado para lo que era, sin duda, una conversación tensa. Tu padre fue un hombre íntegro, Mateo, empezó, la voz un poco temblorosa como si un recuerdo sepultado estuviera a punto de resurgir. Mateo sintió que su corazón latía más rápido, ansiando la verdad detrás de esas palabras. ¿Y por qué no me contó todo? ¿Qué decisiones tuvo que tomar? Cuestionó, dejando que la urgencia de su búsqueda se desbordara en sus palabras. Arce tomó un respiro profundo, como si la verdad que estaba a punto de compartir tuviera el peso de un mundo. Hubo situaciones complicadas, Mateo. En el trabajo, a veces hay que elegir el menor de dos males, dijo, un leve gesto de tristeza cruzando su rostro. Tu padre siempre quería hacer lo correcto, pero no siempre fue fácil. Mateo sintió que su mente se tambaleaba ante las insinuaciones, cada palabra estructurando un nuevo mapa de la verdad que le había sido ocultada. ¿Hay algo más que pueda saber? Su voz se quebró, necesitando entender cómo encajaba la imagen de su padre con las decisiones incómodas. Estaba tan cerca de descubrir los secretos que yacían debajo de la vida de su padre, pero la resistencia en la mirada de Arce le indicaba que había más que él estaba dispuesto a revelar. La tensión se palpaba en el aire, y Mateo supo que este momento era crucial, la delgada línea que marcaba su camino hacia adelante. Es complejo, y no tengo todas las respuestas, se atrevió a decir Arce, dejando caer una sombra de incertidumbre que lo envolvió. Con el corazón latiendo con fuerza y una determinación renovada, Mateo decidió que esto era solo el comienzo. No permitiría que la indiferencia y las sombras del pasado lo detuvieran. Un nuevo impulso surgía en él, debía profundizar, debía encontrar respuestas definitivas. Sin embargo, mientras su mente se apabullaba con el descubrimiento de que su padre había estado rodeado de sombras, comenzaba a cuestionarse, ¿estaba preparado para la verdad que latía más allá de esta conversación? ¿Podría soportar el peso de las decisiones que había tomado en nombre de la justicia? Así, Mateo se dio cuenta de que cada respuesta lo empujaría hacia un dilema más profundo. La búsqueda de la verdad lo llevaría a confrontar no solo a los hombres que habían estado al lado de su padre, sino las sombras que acechaban en su propio corazón. Y con esa incertidumbre gravitando a su alrededor, una decisión crítica se formó en su mente: no solo quería conocer la verdad, quería trazar su propio camino en el legado de su padre. Pero en ese camino, sabía que tendría que enfrentarse no solo a los demás, sino a sí mismo, y a lo que significaba realmente la herencia que había recibido. Cada paso lo acercaba más al camino que había elegido, pero con la certeza de que las revelaciones que aguardaban podían cambiarlo todo. ¿Estaba verdaderamente listo para desenterrar todas las capas de la historia familiar que lo harían cuestionarse a sí mismo? Mateo salió de la oficina de Arce con el corazón desbordante de incertidumbres. La conversación había despertado en él un cúmulo de emociones que se revolvían y empujaban en direcciones opuestas.
Por un lado, el deseo de conocer más, de entender y desentrañar la complejidad de la vida de su padre; por otro, el temor a lo que esa verdad podría significar para su propia identidad. Mientras caminaba por el pasillo de la comisaría, sus pasos resonaban en las baldosas frías. El aire pesado parecía imbuido de los secretos que envuelven a los hombres que por años habían vivido bajo el peso de la ley. Se detuvo en seco al recordar las palabras de Arce: a veces hay que elegir el menor de dos males. Esa declaración, tan imprecisa y a la vez tan reveladora, comenzaba a ocupar su mente como un rompecabezas que se negaba a completarse. La verdad de su padre ya no era solo un asunto de curiosidad familiar, se había convertido en un asunto personal. Mientras salía del edificio, decidió que su siguiente paso tenía que ser una búsqueda activa de respuestas. No podía permitir que la ambigüedad se interpusiera en su crecimiento personal. Mateo se sentó en un banco cercano, su mente corriendo como una flecha. No solo quería saber qué decisiones tomó su padre, sino también qué principios lo guiaron. La noción de moral inesperadamente se convirtió en un dilema que le traía a la mente la imagen de su propio futuro, donde el legado de su padre podría servir tanto como un estandarte como un fardo. Tomó una decisión: confrontar lo desconocido. A partir de ahora, cada contacto y cada pequeña pista serían herramientas en su búsqueda de la verdad. No solo buscaría respuestas sobre su padre, sino que también se enfrentaría a la posibilidad de que él mismo podría ser parte de un legado oscuro. En su mente se formuló otra necesidad: hablar con otros que conocieron a su padre. Quizás la perspectiva de quienes habían estado en su vida diaria podría ofrecerle una visión más completa de la persona que había sido. Anotar nombres y lugares sería el primer paso para iniciar este viaje hacia su propia transformación. Se levantó del banco y se dirigió a una cafetería que estaba en la esquina. Allí, observó a las personas, tratando de desenmascarar las emociones que podían estar escondidas detrás de sus rostros. ¿Cuántas historias igual de complejas se escondían entre esos hombres y mujeres? Fue entonces cuando se anidó una nueva inquietud en su interior: ¿era capaz de separar la herencia de su padre de su propia identidad? Al tomar un sorbo de café, su mente reflexionó sobre el hecho de que sus decisiones, por dolorosas que fueran, también podían llevarlo a un horizonte de autodescubrimiento. Había un poder en la búsqueda de la verdad, un potencial de crecimiento que abrumaba su ser. Y al mismo tiempo, una necesidad de cuestionar y reevaluar lo que había considerado siempre como inamovible. Con cada plano de su estrategia, Mateo sentía que su esencia se formaba lentamente a partir de un barro que antes era únicamente la imagen perfecta de su padre. Pero mientras la emoción lo envolvía, un pensamiento insidioso le susurró que esa búsqueda podría también abrir heridas que nunca imaginó. Y así, con un ligero temblor en las manos, empezó a anotar nombres en su celular, un pequeño paso que en la profundidad de su ser sentía que podría llevarlo a un punto de quiebre personal. A la par con el descubrimiento de la historia de su padre, se enfrentaba ahora a un desafío que podría eclipsar cualquier legado: la indagación de sí mismo. Mientras cerraba el apunte de contactos, Mateo se preguntó si, al final de esta travesía, la verdad revelaría un héroe o un villano. Tenía que estar preparado para lo que iba a descubrir, pues estaba comenzando a intuir que cada respuesta a sus preguntas podría tener un costo. En ese momento, con una mezcla de determinación y temor, comprendió que la búsqueda de la verdad no solo era el legado de su padre, sino su propio destino. La inquietante pregunta flotó en su mente: ¿realmente estaba listo para enfrentar lo que podría significar un giro trascendental en su vida? Ahora, la búsqueda por respuestas se convertía en la búsqueda de su propia alma. Mateo cerró la aplicación de notas en su celular. El roce delicado de la pantalla contrastaba con la agitación que palpitaba en su interior. Cada nombre que había anotado representaba un enigma, una pieza en el complejo rompecabezas de su historia familiar. Sabía que el tiempo era crucial, no podía dilatar más la búsqueda de su padre. Con determinación renovada, se preguntó cómo podría mejorar su enfoque.
De repente, la imagen de un viejo colega de su padre, Andrés, surgió en su mente. Era un hombre de carácter fuerte, pero de una lealtad inquebrantable. Recordaba que había tenido una relación cercana con su padre. A menudo hablaban de anécdotas del pasado en las parrilladas familiares. Tal vez él podría proporcionar información clave que Mateo no había considerado. Decidido, tomó su teléfono y se puso en contacto con Andrés. La conversación fue rápida, pero efectiva. Se encontraron en un pequeño parque, donde la luz del sol filtrándose a través de las hojas creaba un ambiente casi etéreo. Mateo llegó nervioso, pero al ver a Andrés, sintió un súbito alivio. Mateo, hijo de mi amigo. Ha pasado tiempo, dijo Andrés al acercarse con una sonrisa. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció al notar la seriedad en el rostro de Mateo. Gracias por venir, Andrés. Quería preguntarte sobre mi papá. Estoy tratando de entender quién era realmente, dijo, su voz temblando un poco. Andrés lo miró con un aire de asombro. Tu padre era un hombre complicado. Siempre estaba en medio de decisiones difíciles. A veces, las cosas no eran lo que parecían. La respuesta lo dejó intrigado. ¿Qué decisiones difíciles había enfrentado su padre? Mateo sintió un peso en su pecho. Comenzaron a hablar de anécdotas, de momentos del pasado y de la naturaleza contradictoria de su padre. A medida que avanzaba la conversación, Andrés reveló un hecho que cambió la dirección de la charla. Recuerdo una vez que estuvo en una situación complicada, una elección que pesó en su conciencia. Quería hacer lo correcto, pero eso no siempre estaba claro. Mateo sintió que el estómago se le encogía. Esa declaración resonó con un eco inquietante en su mente. Las decisiones de su padre no solo definieron su vida, sino que podían estar estrechamente relacionadas con su propia identidad. Comprendió que la búsqueda de su verdad se adentraba más profundo de lo que había anticipado. ¿Y tú qué opinas, Andrés? ¿Crees que es posible ser un buen hombre a pesar de haber tomado decisiones malas? Mateo no se atrevió a esconder su vulnerabilidad. Era una pregunta esencial, una que lo llevaría al centro de su dilema personal. Andrés lo observó con atención. Mateo, todos hacemos elecciones. Lo importante es cómo afrontamos las consecuencias. Tu padre siempre intentó hacer lo mejor que pudo, aun en las circunstancias más difíciles. Las palabras de Andrés despertaron en Mateo una nueva perspectiva sobre la moralidad y la identidad. Si su padre había llevado el peso de decisiones difíciles, ¿podría él también asumir la carga de su herencia sin que eso definiera su carácter? Su mente comenzó a trazar paralelismos entre su propia vida y la de su padre. La búsqueda de respuestas ahora prometía no ser solo un viaje hacia el pasado, sino una exploración de su futuro. Gracias, Andrés. Esto significa mucho para mí, dijo Mateo, sintiendo una chispa de propósito resurgir dentro de él. La conversación había marcado un nuevo hito en su camino de descubrimiento. Mientras caminaba de regreso, un nudo de resolución se formaba en su corazón. ¿Qué haría después? Sintió que los nombres en su lista ahora tenían un doble significado, no solo serían contadores de historias, sino también espejos de las decisiones que debía tomar por sí mismo. Sin embargo, su mente comenzaba a divagar hacia nuevas preguntas. ¿Había alguien más que pudiera ofrecerle más pistas? Sintió que el borde de sus decisiones se tornaba borroso y, en ese momento, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Al llegar a casa, las historias de su padre y las elecciones que había hecho invadían sus pensamientos. ¿Estaba realmente preparado para descubrir lo que había detrás de la fachada del hombre al que había admirado? Una inquietante realidad se filtraba a través de sus dudas, la búsqueda de su identidad podría llevarlo a una verdad que cambiaría todo. Y así, con una sensación creciente de urgencia, comenzó a elaborar un nuevo plan. Un grupo de antiguos amigos de su padre había abandonado la ciudad después de su muerte.
Tal vez uno de ellos podría ser la clave que le había faltado para entender verdaderamente a su padre y, en consecuencia, a sí mismo. Esa noche, mientras esbozaba un mapa mental de su futura búsqueda, una pregunta retumbó en su interior: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir quién era realmente? Mateo despertó al día siguiente con la mente nublada de pensamientos contradictorios. Las horas de la noche anterior se habían convertido en un laberinto de decisiones. La urgencia por descubrir más sobre su padre se revolvía en su interior. La pregunta se había hecho más que verdades ocultas: ¿su búsqueda lo transformaría en algo que nunca había imaginado? Después del desayuno, decidió que el primer paso sería localizar a aquellos amigos de su padre. Recordó los nombres que había escuchado durante su infancia en las charlas familiares, nombres que por mucho tiempo no habían tenido significado para él. Cada uno de esos hombres y mujeres solía compartir risas y anécdotas con su padre. Ahora, esos ecos del pasado se convertirían en pistas en un rompecabezas que necesitaba ensamblar. Se sentó en su escritorio y comenzó a hacer una lista. Con cada nombre que agregaba, sentía que el peso de la historia familiar se aligeraba un poco. Sin embargo, un sentimiento de culpa lo asaltaba: ¿realmente podía hacer esto? Era un viaje a través del dolor y el reconocimiento, y una parte de él temía lo que pudiera encontrar. Mateo eligió contactar a Clara, una amiga de su padre que había sido su compañera de trabajo. Las voces de los recuerdos empezaron a fluir cuando escuchó el timbre. Cuando finalmente se encontró con ella en un café cercano, la familiaridad de su cara lo tranquilizó. Clara era una mujer de espíritu brillante y mirada vivaz. Pero pronto sintió que la conversación tomaba un giro inesperado. «Mateo, nunca pensé que vendrías a buscarme», dijo con un tono melancólico. «Tu padre siempre me decía que tenías una mente curiosa». Era algo que me decía, sí. Pero me disculpo si esto es incómodo. Estoy intentando entender quién fue realmente mi padre. Mateo expandió sus pensamientos. Las palabras parecían fluir con una sinceridad que los confundía. Al igual que Andrés, Clara comenzó a contar historias del pasado. La historia de su padre era una que había marcado a muchos. Su deseo de hacer lo correcto a menudo lo colocaba en situaciones complicadas. En un momento dado, Clara mencionó un intercambio crítico que su padre había tenido en las primeras horas de un evento crucial que podría haber cambiado vidas. Era una noche fría. Nunca olvidaré la decisión que tuvo que tomar. Podría haberse salvado o ayudar a otros, relató Clara con un nudo en la voz. Mateo sintió que una nueva pieza del rompecabezas encajaba en su comprensión. Un hombre que se encontraba en la encrucijada entre su propio interés y el bienestar de otros. La dualidad lo fascinaba y asustaba al mismo tiempo. ¿Y qué eligió?, preguntó Mateo, ansioso por conocer la historia completa. Él eligió ayudar, aunque eso le costara mucho más de lo que se imagina. Pero nunca me dijo que llevaba la carga de sus decisiones sola. Una sombra se extendió sobre el rostro de Mateo. La voz de Clara resonaba en su mente mientras procesaba lo que había escuchado. Las decisiones de su padre lo habían definido, pero también dejaban un eco de arrepentimiento en el aire. En ese instante, Mateo se dio cuenta de que su enfoque no solo era un entendimiento de su pasado, sino un cuestionamiento sobre su presente y futuro. Al despedirse de Clara, sintió que no solo había recogido fragmentos del pasado, sino que comenzó a comprender cómo su padre lidiaba con la ambigüedad moral. Aquí había una lección: los caminos que eligió su padre estaban diseñados por la fuerza de su carácter, así como aquellos que Mateo debería forjar. Al llegar a casa, una epifanía golpeó su mente. Este no era solo un viaje de descubrimiento, era un llamado a hacer elecciones consistentes con sus propios valores. Sin embargo, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿cómo podía aplicar esta nueva comprensión en su vida profesional? El dilema de lo correcto y lo fácil lo enfrentaría más pronto que tarde en su trabajo actual.
La posibilidad de utilizar lo aprendido sobre su padre para potenciar su desarrollo profesional se convirtió en una chispa interna que demandaba atención. Con cada historia que escuchaba, sentía que su identidad se reafirmaba, pero la búsqueda no podía terminar ahí. Algo en su interior le decía que aún había más por explorar. Un nuevo grupo de amigos de su padre había sido mencionado, personas que vivían en una ciudad cercana. Tal vez sus relatos contaran más sobre el legado de su padre. Mientras se preparaba para esta nueva exploración, una realidad enfrentó a Mateo. No solo estaba buscando a su padre, estaba construyendo su propio camino. La búsqueda de respuestas estaba lejos de concluir. Sin embargo, una pregunta crucial se instaló en su mente. ¿Qué decidiría realmente Mateo cuando se enfrentara a un dilema moral propio? Esa inquietante incertidumbre lo acompañaría en cada paso hacia adelante. Decidido a aprovechar esa inseguridad y transformarla en fortaleza, empezó a trazar su próximo destino. Sagazmente, había dado un paso hacia el autodescubrimiento, pero quedaba un giro inesperado por delante. ¿Qué revelaciones le depararía la próxima búsqueda? Mateo despertó lleno de determinación. La búsqueda de respuestas sobre su padre era ahora un propósito enfocado. La noche anterior había dejado su mente en un torbellino, pero una chispa de claridad lo empujaba hacia adelante. Era hora de seguir la pista a aquellos amigos de su padre que aún estaban por localizar. Teniendo ya un par de nombres, decidió preparar su viaje a la ciudad cercana, donde se encontraban esos contactos. Mientras organizaba su maleta, su mente se centraba en el dilema moral que había mencionado Clara. Se preguntaba constantemente si un día se enfrentaría a una situación similar a la que vivió su padre, una decisión que podría cambiarlo todo. A medida que pensaba en esto, se dio cuenta de que su inclinación natural siempre había sido comedirse, elegir el camino seguro. Pero ahora, había una parte de él que anhelaba liberarse de esas cadenas que lo mantenían estancado. El viaje en tren se tornó una reflexión introspectiva. Cada parada era un eco del latido de su corazón, nuevo y vibrante. Mateo comprendía que el temor a enfrentar situaciones complicadas había sido un obstáculo en su vida. La necesidad de hacer lo correcto a menudo se había eclipsado ante la conveniencia y la búsqueda de la aprobación ajena. La herencia que buscaba no era solo sobre su padre, estaba en su propia capacidad para tomar decisiones que pudieran dejar una huella. Llegó a su destino y se dirigió a la pequeña cafetería donde se reuniría con Luis, un antiguo amigo de su padre. El ambiente del lugar era acogedor, con un aire de nostalgia que lo envolvía. La conversación con Luis comenzó de manera amena, pero pronto se tornó profunda. Este hombre, que había conocido a su padre en sus mejores y peores momentos, ofrecía una perspectiva que Mateo no había anticipado. Tu padre realmente se preocupaba por la gente, comentó Luis, mientras revolvía su café. Siempre fue un idealista. Creía en la justicia, incluso cuando eso significaba desatender su propio bienestar. Mateo escuchaba con atención, pero sus pensamientos divagaban. ¿Cuánto de ese idealismo había heredado? ¿Acaso su búsqueda de la verdad lo impulsaría a adoptar esas creencias también? Hubo una ocasión en que tuvo que elegir entre salvar su empleo o detectar un fraude en la empresa, continuó Luis. Él fue quien avisó a las autoridades. Eso le costó mucho. Pero nunca se arrepintió de dar el paso. Las palabras de Luis resonaban en su corazón. Si Mateo quería entender realmente el legado de su padre, debía evaluar también sus propios valores. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su comodidad por lo que consideraba correcto? A pesar del sudor frío que comenzaba a recorrer su frente, algo en su interior le exigía más. Durante la conversación, comenzó a planear cómo podría utilizar las lecciones aprendidas para influir en su ambiente laboral. Al despedirse, una certeza se instaló en Mateo: la búsqueda de su padre también era una búsqueda de su esencia. Cada historia debía ser un marcador, una guía sobre cómo navegar por sus propios dilemas.
De regreso a casa, su mente comenzaba a trazar un nuevo rumbo. El desafío de ser fiel a sus convicciones ahora era más que un concepto abstracto, era un compromiso personal que iba más allá de su vida profesional. Cada decisión que enfrentara lo llevaría un paso más cerca de ser la persona que deseaba ser, pero también se cuestionó si el sacrificio era parte del camino. Cuando las luces de su hogar aparecieron al final del camino, sintió una mezcla de emoción y temor. Lo que había empezado como un viaje hacia el pasado se convertía, cada vez más, en un camino hacia el futuro. Antes de abrir la puerta, sucumbió ante otra inquietante pregunta, ¿y si esa búsqueda lo condujera a descubrir que no estaba dispuesto a sacrificar lo que había conseguido hasta ahora por una verdad que desconfiaba? Esa podría ser la prueba definitiva a la que se enfrentaría. Con cada paso que daba hacia el toque del timbre, se preparaba para enfrentar no solo a su propio legado, sino a todo lo que estaba dispuesto a arriesgar por él. El siguiente capítulo de su vida empezaba a desdibujarse en la bruma de la incertidumbre, y lejos de desanimarse, esa posibilidad lo llenaba de una urgencia esperanzada. ¿Qué decisiones estaba dispuesto a tomar cuando la verdad lo llamara? Mateo llegó a casa con la mente aún saturada por la conversación con Luis. Cada palabra resonaba en su interior como un eco que se negaba a desvanecerse. No solo había conocido a un amigo de su padre, había tenido un vistazo a la integridad que él mismo anhelaba alcanzar. Sin embargo, ese anhelo se enfrentaba a la realidad de sus propias elecciones. La noche se presentó oscura y silenciosa, pero el ruido en su mente no cesaba. Se sentó en su sala, la luz tenue iluminando su rostro mientras contemplaba el camino que había tomado hasta ahora. Aquel empleo seguro y estable le proporcionaba comodidad, ¿pero era realmente eso lo que quería? La idea de elegir una dirección diferente lo inquietaba y emocionaba al mismo tiempo. Para él, el idealismo parecía un lujo distante, pero tras escuchar a Luis, empezó a cuestionarse, ¿podía haber una forma de ser auténtico y, a la vez, mantener su vida profesional? Cenó a solas, el plato casi intacto frente a él. Cada bocado sabía a duda, cada trago de agua era un intento de ahogar una voz interna que bramaba por cambios. En ese momento, comprendió que su búsqueda de identidad no solo pasaba por el legado de su padre, sino por el deseo de ser un mejor hijo y un mejor hombre. Se dio cuenta de que no sería suficiente seguir las huellas de alguien más, debía forjar las suyas, a costa de su propio confort. Al salir del trabajo a la mañana siguiente, se sumergió en sus pensamientos. Una idea comenzó a tomar forma, ¿y si se involucraba más en sus proyectos laborales? Esa podría ser su oportunidad de implementar cambios positivos, y experiencias pasadas lo habían preparado para enfrentar desafíos. Pero también le costaría. La disposición a arriesgar la comodidad que siempre había conocido era un salto al vacío, un dilema moral latente que necesitaba ser confrontado. Cuando se presentó en la oficina, su jefe lo abordó con un nuevo proyecto que requería de su liderazgo. Era una iniciativa que prometía mejorar la transparencia en la empresa, algo que resonaba con las preocupaciones que Luis había compartido. Sus primeras reacciones lo llevaron a resistir. Pero había un fuego en su interior, una urgencia de hacer lo correcto que cortó con el miedo. Mateo se sintió atraído hacia la idea de ser la voz del cambio, de no dejar pasar otra oportunidad. A medida que las semanas avanzaban, la nueva tarea se convirtió en un verdadero proyecto personal. Puso en marcha un plan para discutir temas éticos dentro de la empresa que pudiera abrir el diálogo entre colegas. La resistencia fue palpable, muchos consideraron que no era el momento ni el lugar para tales conversaciones. Pero se enfrentó a ellos, explicando que en el entorno laboral había tantas decisiones difíciles como las que tomó su padre. La respuesta fue mixta, pero había comenzado a desafiar su propia zona de confort, un paso crucial hacia la autenticidad. Con cada reunión, Mateo se sintió más seguro. Aprendió a argumentar con firmeza y a crear un espacio donde la ética y la comunicación podían coexistir.
Sin embargo, el esfuerzo no fue recibido sin consecuencias. Sus posturas comenzaron a molestar a algunos superiores, quienes le aconsejaron que no se metiera donde no lo llamaban. Pero ese tipo de advertencias solo aumentaban su determinación. Los desafíos crecieron, y Mateo se dio cuenta de que la lucha por sus convicciones no era solo sobre la empresa o su padre, era su lucha. Se comenzaba a formar un efecto dominó en otros empleadores, quienes se sentían inspirados por su valentía para hablar. Sin embargo, en medio de este nuevo fervor, había otra verdad inquietante que le llegó, un recordatorio de que no todos estaban de acuerdo con sus métodos. A medida que se acercaba la fecha de presentación del proyecto, una oleada de ansiedad lo invadió. Había decidido desafiar un sistema que podría retribuirle, pero también esperaba decisiones del alto mando que podrían tener repercusiones personales. El día de la presentación llegó y su corazón latía con fuerza. Mientras Mateo se preparaba para hablar frente a sus compañeros y superiores, se vio obligado a confrontar una inquietante pregunta: ¿y si la verdad lo costaba todo? Esa incertidumbre lo llenó de energía, pues sabía que cada decisión concretaría su camino hacia la verdad. En ese preciso instante, se dio cuenta de que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Fue entonces cuando alguien desde el fondo de la sala hizo una pregunta cargada de implicaciones. Su corazón se detuvo por un segundo, dispuesto a descubrir si la búsqueda de su legado lo llevaría a la aceptación o a la condena. Mateo nunca había estado tan cerca de descubrir no solo quién era su padre, sino quién deseaba ser él mismo. ¿Podría soportar el peso de la verdad que estaba a punto de liberar? Mateo, de pie frente a sus colegas, sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. El ruido de la sala se desvaneció y todo se concentró en el eco de su propio corazón. Las palabras que había preparado parecían evaporarse. En su lugar, recordó los relatos de Clara y Luis, las decisiones difíciles que su padre había enfrentado y la lucha interna que había vivido para ser un hombre íntegro. Era el momento de tomar su propia decisión y construir su camino. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Sé que algunos de ustedes pueden encontrar incómodo lo que estoy a punto de decir, pero creo que es vital para nuestra integridad como empresa. Sus palabras fluyeron con una confianza renovada, tomando fuerza con cada sílaba. Expresó su deseo de promover una cultura de transparencia y justicia, recordando el legado de su padre. Mientras hablaba, vio cómo algunos se mostraban escépticos, pero otros empezaron a asentir. Había un poder en su voz, un impulso de conexión que crecía a partir de su propia historia. El dilema que había enfrentado su padre resonó en sus colegas, la lucha constante entre hacer lo correcto y seguir la corriente. Conforme concluyó su presentación, la sala estalló en murmullos. Sabía que había sembrado una semilla, pero no podía predecir si germinaría. Agradeció a todos y salió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había hablado desde el corazón, pero ahora las decisiones de sus superiores estaban fuera de su control. Pasaron los días y Mateo se enfocó en su trabajo. Aunque quedó expuesto, su resolución no flaqueó. Sabía que aunque no podía controlar la reacción de los demás, había honrado su verdadero yo. Sabía que había activado algo importante en la empresa, un diálogo comenzó a emerger. Finalmente, su supervisor lo llamó a su oficina. Mateo palpitaba con anticipación. Al entrar, vio la expresión seria, pero no amenazante, en su rostro. Mateo, comenzó, tu presentación ha generado bastante revuelo. Hay quienes están preocupados por lo que insinúas. Pero, quiero que sepas que la dirección aprecia tu valentía. Tu padre siempre fue un modelo a seguir, y tú también lo eres. Las palabras resonaron en su ser. Había enfrentado críticas y había persistido, y ahora su valentía fue reconocida. A pesar de los desafíos venideros, Mateo sintió que el peso que llevaba se aligeraba. Había conquistado un terreno nuevo, una voz en su entorno, y había honrado su legado. Semanas más tarde,
el equipo comenzó a implementar políticas que fomentaban la transparencia y la responsabilidad. El esfuerzo de Mateo se transformó en algo tangible, comenzó a ver el cambio en el ambiente laboral y en la cultura de su empresa. Sin duda, su búsqueda personal de la verdad había impactado no solo su carrera, sino también la vida de sus colegas. Con el paso del tiempo, cada relato que había recolectado sobre su padre se convirtió en una construcción de su propia identidad. Mateo pudo enfrentar los dilemas con la claridad que antes no tenía, su búsqueda no solo se limitó a entender a su padre, sino a convertirse en un joven que estaba dispuesto a asumir el legado de hacer lo correcto. Mirando hacia el futuro, Mateo se sintió seguro. Había recorrido un camino lleno de descubrimientos y convertido las sombras del pasado en oportunidades para crecer. La verdad, aunque a menudo incómoda, era su compañera y guía. Su verdadera transformación había comenzado, y con cada paso que daba se reafirmaba como un joven con convicciones claras y un sentido renovado de identidad. Finalmente, logró no solo defender el legado de su padre, sino también construir uno propio, uno que lo llenaba de orgullo. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier nuevo reto bajo el legado de valentía y justicia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo importa.